¿Qué tal, chicos? Buenos días. Chicos, estamos subiendo hacia unas casas abandonadas que descubrimos. Ven que estamos en medio del bosque, todavía nos queda todo muchísimo camino, ya les iremos mostrando. Pero miren qué preciosidad, mira dónde estamos, miren. Miren qué preciosidad de bosque, miren hacia arriba. Estamos en medio de un bosque. Chicos, según vayamos llegando arriba les vamos mostrando, ¿vale? Ven, chicos, el camino. Pues ¿Qué pasa? Porque... Increíble, esto tiene que tener. ¿Cuántos años puede tener esto, ¿Y tío? el de adelante? ¿Qué pasada, tío? ¿La rueda? Miren, chicos, aquí. Mira las plantas cómo han crecido dentro del camión. ¡Qué guapo! Y mira detrás como ves, como... Increíble. Es el típico motor este, cuando tienes que ir a algún sitio a poner en marcha algo, llevabas este tipo de motor. De motores, ¿verdad? Sí. Yo, es que está increíble, es que está aquí como que lo dejaron apoyado. Yo creo que se han ido picando las ruedas y se ha ido moviendo de sitio. Claro, hemos ido bajando. Se ha ido bajando. Y además miren hasta todas las ruedas, chicos. Qué increíble, mira cómo el óxido, cómo ha ido. ¿Ves? Chicos, les voy a decir una cosa. La matrícula no tiene letra. Imagínense los años Que ni siquiera tiene letra, no ¿no? tiene letra. Qué pasada, tío. Imagínense los años que tiene que tener. Y mira toda la manilla y todo, tío, qué pasada. Para poner el pie aquí, toda la manilla adentro. Mira, cómo ha crecido toda la hierba, los helechos dentro. Todo se ha metido ¿Cómo se han dentro todo. metido, chicos? Todas las Qué plantas dentro. espectáculo. Huele como a gasoil, ¿verdad? Huele, sí. Mira que el gasoil se ha ido derramando. O al aceite, la Sí. grasa dura esa que huele Claro, fatal. se ha ido derramando. Mira, esto está como caído aquí la puerta. Esa es la puerta dentro. Y mira cómo ha crecido los árboles, chicos. La naturaleza vuelve a recuperar lo que es suyo. Que así parece como algo como apocalíptico, ¿verdad? Esto sería como sería si el ser humano un día desapareciera. Así sería, ¿vale? Quedaría todo así. En unos años todo se iría estropeando, quedando todo rumbriento, ¿no? Y al final acabaría pues desapareciendo. Qué espectáculo, chicos. Qué increíble encontrar esto aquí, la verdad. Espectacular. Pues nada, seguimos. Vamos a seguir, que creo que vamos a encontrar otro sitio. Chicos, el camino es una preciosidad. Está todo lleno de cirueleros. Ahora les mostraremos. Cuidado aquí con las ramas. Un senderito, sí, ¿verdad? Es que es como, fíjense que los árboles son como mágicos. Tienen como esta especie, ¿ves? De musgo que les cubre. Y verán que es un sendero a dos árboles. Vengan por aquí. Esos son cirueleros. Que es increíble, que están abandonados, chicos, y dan una de fruta espectacular. Miren, ¿ven? Parece como un bosque mágico. Sí, es un ¿verdad? túnel, un bosque Sí. así de Cuento, sí. Es como un túnel de árboles. Y fíjense aquí, miren. Miren qué maravilla. Todo lo que son los cirueleros, las ciruelas por aquí. Precioso todo lo que... Aquí el arriba. musgo que cubre las ramas, ¿eh? Sí, yo creo que aquí vamos a ver las ciruelas. Ven por aquí, a ver. Sí, ya se empiezan a ver ahí. Sí. Fíjense todas las ciruelas, chicos. Esto no es nada, porque por el camino vimos montones, pero aquí hay más. Sí. Creemos que era un cultivo de la familia que vivía aquí en el pueblo, en el pequeño pueblito. Bueno, no sabemos si es un pueblo o es unas casas que estaban aquí. Un pequeño poblado, ¿no? Sí, varias casas se veían como... Sí. Seguro que las ciruelas son seguro del cultivo de ellos aquí. Claro, además, fíjense que hasta tenían como un caminito. Fíjate que aquí las piedras, fíjate aquí a la izquierda, Tenían el camino hecho. estaba delimitado, que era un sitio que tenían ellos preparado pues, para tener sus cultivos y tenían su ganado y de paso también tenían pues sus ciruelas. Esta es una tierra súper fértil, chicos, es una maravilla, no puede ser más fértil. Mira mira las ciruelas aquí enfrente, aquí arriba, está lleno de ciruelas. Sí, miren chicos, se ven montones ahí. Espectacular, es Todo súper eso- fértil. Todo eso que ven naranja son ciruelas. Ajá, Arriba y todo. qué maravilla, ¿eh? Estamos dentro de un barranco. Y es precioso, es todo vergel. Cuidado porque ahí empieza como a saberse. Todo, hasta ahí arriba, hasta donde podemos ver, Ajá. es todo monte. Todos árboles por todas partes, más dentro del bosque. Vamos a Mira, ver. esto que son moras. A ver. Ah, mira, son moras también. Tienen moras, Mira, moras mira. silvestres. Chu, mira por aquí, mira. todo esto lleno, mira. Mira aquí. Mira aquí todo lleno. Sí. ¿Qué pasa? Miren, chicos, moras silvestres por todos Qué sitios. guapo. Tenían ciruelas, moras silvestres. Se veía que tenían aquí cultivos, chicos, para hacer. También. Ah, Mira, verdad. También. Qué pasada, tío. Mira aquí también, hay más higos. Ellos también, tenían todo tipo plantado de... todo, ¿eh? Claro, chicos, tenían una plantación aquí maravillosa. Sí, ellos se autoabastecían de lo que plantaban. Sí. Se ve que ellos podían vivir prácticamente sin salir de aquí, porque el sitio como estaba un poquito aislado, ellos pues tenían de todo para poder sobrevivir sin necesidad. No, tenían la leche de las cabritas o de las ovejas. Tenían ganado, ¿no? Exactamente. La leche, hacían queso, mantequilla,
tenía las ciruelas. Sí, de la leche que le daban las vacas y las ovejas, Sí, que hacían bastante producto. a ver si puedo pasar por aquí. Cuidado que hay algunas partes donde hay... Más precipicio, ¿no? sí, no, y aparte, sí, el precipicio empieza desde aquí, pero aparte encima ¿te das cuenta? ¿Ves? Las púas. Sí, las púas de la... Y te pueden coger la traición ahí abajo. Mira, qué grandes son algunas. Sí, sí, por eso te digo que ten cuidado porque están como medias escondidas entre las zarzas, ¿sabes? Entre lo que son los arbustos. Cuidado que se cierra, es lo que te decía, que a veces se cierra, ten cuidado. Joder, que se cierra, ¿eh? Sí. Chicos, si veis algunas cosas de... Cuidado, cuidado, mira bien porque el precipicio está ahí al lado, ¿eh? Tocándose con todo. Precioso este sitio, ¿eh? Es espectacular. Es casi como una civilización perdida aquí en medio, ¿sabes, tío? Sí, es total. Es que recuerda como cuando uno ve las aventuras, ¿no? Chicos, miren el precipicio enfrente, miren qué locura. Mira para frente, miren la altura. Venimos caminando de abajo. No sé si en la cámara se ve, pero es enorme. Miren el tamaño de los árboles, que se ven pequeñitos, y miren el precipicio ese Aquí espectacular. abajo hay como 50 metros más de caída. Sí. Mira, todas las moras rojas. Sí, no está lleno, ¿eh? Está lleno de moras rojas. De moras por todas partes. Qué guapo, tío. No pasaba, qué bonito. Es impresionante, ¿eh? Impacta el... Y altísimo. Sí, y todo verde, chicos. Estamos en pleno verano y está todo verde. A mí me raspé con algo aquí. Sí, no, te vas a raspar más. Hasta la idea. Yo soy todo matado. Creo que ahí hay algo en el suelo. No, por eso te digo que, por eso te estoy diciendo que mira para el suelo, para los lados, para izquierda, derecha y arriba. Y ya se divisa aquí el muro. Sí, se ve una especie de construcción aquí arriba, que es la entrada del lugar. Mira, como una entrada, sí. Bueno, chicos, ya vamos llegando al lugar. Una entrada. Qué curioso. Del 81. Esta parte a lo mejor sí son en el 81. Marzo de 1981. Sí, Imagínense, tío. casi 50 años. No, 40 años. 40 años. 40 años. 40 años que se hizo esto. Hace 40 años que se hizo esto que sería, yo creo que hasta poco antes de abandonarse, ¿eh? Sí, esto aquí dentro, Sí. esto tiene de los años 30, años 40, ¿no? Sí. Ya nos llegan. Bien, chicos. Ahí se ven al fondo las casitas, después las veremos una a una, porque hay varias. Llegan hasta allá abajo. Sí. Esto deberían ser las puertas de entrada aquí. Vamos a empezar aquí. Fíjate que esto deberían ser las puertas, ¿vale? Como de entrada al lugar, que es la que estaban antes aquí. Fíjate, Sí. son la misma, es el mismo sistema, la misma bisagra Sí. que las que están ahí puestas. ¿Ves? Claro, estaban aquí puestas y cerraban como para protegerse a lo mejor por la noche. Cerraban y están todos protegidos dentro de este lugar, ¿vale? Para que nadie incluso los animales, Los animales para algún no tipo salir. de, claro o no, les atacara algún animal, salvar algún perro o sí, algún, sí, entonces sí. tenían cerrado para evitar. Vamos a ver aquí. Y encima tenían como cristales para que no la gente no saltara. Claro, exactamente. O lo cerraron de último, para a lo mejor cuando ya abandonaron el sitio, para que no se los tropearan, También. lo cerrarían también. Bien, chicos, aquí todavía incluso está la puertita de lo que es una de las gallinías. Increíble, ¿eh? La puertita metálica, ¿eh? Ajá. Vamos a ver de qué se ve un poco más. Lo que ahora voy a subir. Ponemos por aquí, vamos a subir a la cueva a ver qué hay en la cueva. Vamos, chicos, a ver. Ahí vamos Mira, a ver. la otra vez no subí, quiero ver lo que hay aquí. Mira, ves, aquí están como... Ah. Vale. Esta era la gallinilla, aquí tendrían todas las cabritas o las ovejas, ¿verdad? Aquí puestas en su sitio. Ven ahí la puertita todavía, incluso en su sitio, intacta como si nada, solo... A lo mejor les ponían de comer allí. Claro, O ahí tienen el sitio donde le estaba el sol, se metían dentro a a guarecerse, ¿no? guarecerse o a evitar el sol. Sí. Mira, por aquí tienen también como la agüita que pasaba por aquí, ¿ves? La tubería. Pero a lo mejor ¿sí? es el agua que llevaba a las casas. A las casas. Yo creo que es por donde llevaban el agua a las casas. Sí, aquí hay otra gallinilla también, es que ahí tenían como para que se cubrieran, estuvieran cubiertitas ahí Sí, con su del chapa. tiempo y demás. Ah, mira, aquí se ve, a lo mejor aquí tienen otro tipo de animales con alguna vallita, ¿ves? Y les excavadas en la roca. Está espectacular, ¿eh? Sí. Y todo esto, señores, es hecho a mano. Eso a pico, ¿eh? Y a lo mejor, incluso ponían aquí o la comida de los animalitos para que la iban sacando. Sí, o sea, se como una suele- especie de se armario, suele ¿no? colocar en alto Eh. para que los animales chiquitillos, estos Claro. roedores y todo, No lo alcanza. no lo alcancen. Sí, sí. Mm. Qué guapo, tío. Vamos, sí, vamos a ver a las casas. Dios, qué espectáculo. Mira, cuidado que ahí, de ahí empieza el precipicio, ¿eh? Y mira, chicos, tenemos todo el precipicio ahí enfrente. Se fijan todos esos caídos.
Todo es caído, fíjense, todo. Un repalón y se acabó. Que miren dónde vivían, es que estaban en el borde Del precipicio. del precipicio. Era Sí. todo horadado aquí en la piedra y luego todo precipicio. Sí. Vamos, pasa tú delante, Sí. si quieres. Venga. Chicos, fíjense que aquí hacia abajo, de aquí ya no hay parada hasta el fondo del barranco. Vale, todo esto es precipicio. Lo van a ver por aquí ahora más claro todavía, incluso porque aquí ya no hay vegetación que proteja el sitio. ¿Lo ven? Miren hacia abajo. ¿Ves? Toda la caída hasta el fondo del barranco. Vale, estaban altísimos, la verdad que a nivel de protección tenían la protección de fuera, más tenían todo lo que Era era. como una atalaya, ¿no? Que podían divisar si alguien venía, si no venía. Sí, están muy protegidos aquí. Ahora vemos, mira, aquí también que había como otro sitio. Mira, los escalones, no me di cuenta la otra vez. ¿Ves? Que hay unos escalones aquí que suben como otra gallinilla independiente. Chicos, de forma, vamos a ir viendo ahora todo lo que son las casitas. Empieza desde aquí, la más grande que está aquí, y después hay más hacia abajo. Ahora seguiremos viendo a ver qué es lo que hay y les iremos mostrando todo, ¿vale? Chicos, trajimos el cafecito y nos lo vamos a tomar hoy aquí, o sea que hoy sacaremos el café cuando lleguemos probablemente a una de las casas con esta pista espectacular. Yo se os prometí que si volvía traía el café y lo prometido es deuda, ¿eh? Fíjense arriba, este tobogán sería el tobogán final, porque ahí de ahí es caída hasta el fondo. Venga. Chicos, mira, aquí aparece ya la primera vez como la chimeneita aquí, como el extractor. Eso debe ser como una especie de cocina, vamos a ver. La tubería, ahí se divide y Sí. baja. Como que era el agua que entraba a esta casa, por ejemplo. Cada casa tenía su Claro. derivado, ¿no? Para que vaya, y los cables de la luz. Exactamente. Es algo muy rudimentario, ¿te das cuenta? Es el típico como un cablito. Como cuando llegó el ¿sabes? agua, llegó las tuberías, Sí. la pusieron por primera vez así se quedaron. Que ahora es imposible tener No, tan no. poquita agua, eso le tienen un chorrito pequeño. Pero es increíble, ¿eh? Pero estamos viendo, chicos, es como viajar en el tiempo, como ver cómo era la vida hace pues 40, 50 años, 60, cómo se vivía antiguamente en cuevas. Sí, pero mira la chimenea, qué guapo. Está bonita, Seguro ¿eh? que cocinaban, salía el humito por ahí. Sí, Súper guay. sí, chicos, aquí de tomar un cafecito por las mañanas, esto tiene que ser un sueño. Mira los cablitos todavía aquí, Sí. ¿ves? Vamos a pasar. Cuidado con ese cable, ¿no? Sí, Pues sabemos. sí, sí, a lo mejor tiene. Ahora que no sabemos de dónde viene. Yo, mira, no me di cuenta, esto tiene todavía el sitio donde estaba lo de la luz. Aquí estaría el cuadro de la luz. Súper rudimentario, mira. Sí, sí. Con madera, eso es impensable hoy en día. Es lo que decimos siempre, chicos. Nunca se pondría con la electricidad madera, porque esto se prende fuego enseguida, una chispa que salte. Claro. Es toda una locura, pero antiguamente se hacía así. Y aquí se ve como que de la cocina pues se ha quedado un poquito, ¿no? Del humito, ¿no? De cocinar. Que esto parece más un horno. Es que date cuenta que esto también es para poner leña. ¿Te das cuenta? Sí. Pones la leña aquí y aquí tienes el extractor. Está toda la chimenea, sí. Sí. Pones la leña, aunque también se puede poner una cocinita hasta de gas Sí, tú también, puedes- ¿no? y tú puedes poner aquí tu parrilla, Ah. es una chuleta, todo el humo sale para arriba. Sí. Puedes cocinar cualquier cosa con leña. Está de maravilla, ¿sabes? Te pones aquí todos los condimentos y demás y vas preparando aquí. Sí. Y aquí tienes esta una hornacina preciosa para poner aquí tus cosillas, todos los condimentos, el aceite y cualquier cosita. O orégano, cualquier cosa que le vayas a poner a Exactamente. Mm. cualquier especia que le quieres poner a la comida. Sí, está increíble, tío, esto sí. La verdad que te pones a pensar cómo vivían aquí, tío, y yo, tiene que ser en completa libertad, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Chicos, hay una paz aquí. Vamos a callarnos un segundito para que escuchen, que no se escuche para que absolutamente no nada. escuchen, O para porque- que no escuchen. Escuchen solo los pajaritos y la tranquilidad. Qué maravilla. Solo se escuchan los animalitos. Sí. Miren, esta es la puertita de entrada. Ahora veremos que por qué está. Ven que tiene como una rejilla. Y es porque era la típica rejilla para lo que vamos a ver ahora. Vamos a traer y ahora se lo explicamos por qué estaba aquí. En la puerta antigua. Qué preciosidad de puerta, gente. Pero mira, le hicieron Súper. como el borde, Mm. lo hicieron como diferente, ¿no? Que te cantería, ¿eh? Mire, y aquí tenían como sí, es todo de canto. Sí. Y ahí tenían el gancho para trabar y que no se abriera la puerta. Fíjense aquí, la puerta. Y miren, chicos, miren qué increíble. ¿Pasa? No, mira el tamaño de la cerradura, es enorme. La pedazo de llave que tenía que haber. Sí. Mire, aquí tenía otra tela mosquitera a la puerta, Claro. para que tú te asomaras, lo más si venía alguien, te asomabas ahí, o desde fuera mirabas cómo iba lo que estaba dentro. Sí, para la ventilación también. Para la ventilación es importante porque además miren lo que había aquí, chicos. Esto es una antigua quesería. ¿Ven? Qué maravilla. Fíjense, miren. Aquí sería donde trabajarían ellos, donde pondrían
el queso, donde los harían, ¿no? O la elaboración. La elaboración, se ¿no? elabora aquí. Efectivamente, se elaboraría todo el quesito aquí, se haría toda la elaboración, ahí tendrían como una especie de hornacina para ellos poner las cosas que necesitaban para hacer el queso, sal, todo el tema, ¿no? Y aquí se pondrían, pues aquí el queso se pone con unos sedazos y demás, y se aprieta y eso, todo eso sería aquí, y una vez realizado, pues se pondrían a madurar aquí. Miren qué maravilla. Esto es un lujo, ¿eh? Chicos, todo lo que están viendo aquí son estanterías para dejar curar el queso. ¿Ves? Por eso la puerta tiene esa ventilación, para que entre el fresco y se vaya madurando. Y es todo con caña, fíjense. Con caña, y esto es un árbol. ¿Te das cuenta que esto son árboles? Sí. es pura artesanía, chicos? Esto es un lujo absoluto, o sea. Le trababan las maderas con tacha y luego hacían la estructura con caña Sí, y trozos de ramas de árboles. sí, hasta el techo. Esto tiene que ser, el queso que he hecho aquí tiene que ser un lujo. Y en pura piedra aquí, en una cueva, ¿sabes? Exactamente. Pero mira que está llena de tonterías. Y con el fresquito de la montaña, chicos, los quesitos se van curando de lujo. Mira todos los bosques fuera. Qué maravilla. Además que hasta la tontería está hecha con palos del mismo bosque que tenemos fuera. Les digo que es un lujo increíble. Qué preciosidad, Aquí había más bandejas y más cosas, pero bueno. Sí. Aquí no está nada. Y es todo, puedes recorrerlo otra vez. Sí, es una maravilla, ¿eh? Mira dentro de todo lo que es la cueva y la... Y todos estos cuevas, hasta adentro. Sí, todo está grabado dentro de la cueva. Es increíble, con todos los años que tiene esto aquí, saber que aquí habían quesos, que había gente haciendo queso. Sí. Que era su vida, su modo de vida, cómo lo hacía. Que vivían de esto, comían de esto y... Sí. La verdad que vivían en una paz increíble, chicos, trabajar así, con esta tranquilidad dentro de este Yo creo que el lugar era hacerlo. Sí, sabían que tenían que hacer su trabajo, pero bueno, tenían aquí un sitio, mira qué maravilla, mira, ves el bosque de la ventana y estás aquí, bueno, de lujo, ¿no? Increíble, chicos, la verdad. Es sobre todo hoy en día que vivimos tan agobiados, ¿verdad? Que hay tanto estrés, y ver un sitio así, donde te puedes callar un momento y el silencio es absoluto. Qué sueño, ¿eh? Es inimaginable. Sí. Y esto es para que... Hoy en día, que tengamos este silencio. Siempre oirás algo, un tractor, un coche, una moto, Sí. gritando. Pero esto, lo que se vive aquí, no tiene nombre. Sí. Y ustedes piensan que esto se ponía para dejarlo abierto y que la curación del queso, el vientito este de frío, esto se ponía el queso durante todo el invierno, que hace un frío aquí tremendo, y pondrían aquí el abierto y el airito lo iba curando. Y el queso coge un sabor, chicos, el ensueño, porque el queso aquí de la zona de Gran Canaria es increíble. Todo el queso ese de guía, el queso de pajonales, de Valsequillo, ¿no? Valle Seco. De Valle Seco, son deliciosos, chicos. Si algún día vienen a Gran Canaria y los pueden probar, se los recomiendo, la verdad. Vamos a seguir por aquí. Tienen, chicos, unos escaloncitos tallados en la roca. El camino sigue por aquí. Y todavía nos quedan todas las casas hacia allá, chicos. Sí, o sea que, todo sobre para abajo. sí. Así que todavía nos queda un ratito, Yo creo que esto era como una especie de fuentita. Sí, esto tiene pinta de que la tubería llegaba aquí había una llave y no sé, cogían el agua de aquí, tipo, como dices tú, una fuente Sí. o aquí Un fregadero también. Esto era un fregadero. Exactamente. Que no veo salida de agua, pero bueno. Sí, exactamente. Más bien parece como una especie de... Míralo ahí. La salida de agua estaba aquí. Esto era como tipo fregadero. Sí. Y aquí también tenían como otro fregadero, ¿ves? Ah, ¿verdad? Y esto también era como, no sé, yo pensé al principio que era un banco, pero yo creo que es como para trabajar aquí también, para hacer cositas aquí, para hacer cualquier cosa. Fíjense, es un banco, pero fíjense, es muy alto, ¿dónde me llega a mí? Sí. Hombre, te puedes sentar, no hay problema. Obviamente puedes usarlo por lo que quieras, Sí, pero también se nota que es por el tamaño, para que te quede justo a la altura para tú trabajar cómodo, como tipo banco de trabajo. sí, para también el queso a lo mejor, sí. Entonces sí que cuidado para que tú no das la luz. Chico. Esta otra cueva, pero fíjense, esto tiene pinta bueno, tiene pinta no, se ve ahí, como que te faltan los tablones, Sí, pero era como otro banco de trabajo, fíjense. sí. Y aquí han puesto, ¿sí ven? Es una palangana, según mi madre me comenta, aquí en Canarias se utiliza mucho para bañar a los niños. Es curioso que aparte para las comidas, para hacer, me comentó el otro día que se utilizaba para bañar a los niños.
que incluso quise que era lo normal, que todas las madres utilizaban este tipo de palangana para eso. Sí, se ponían de rodillas en el suelo Sí, y lo bañaban porque en el suelo para que no se cayera. Pues si tú lo pones en un sitio alto, el niño se puede caer Claro. de una altura. Entonces lo pones en el suelo, te pones de rodillas y ahí lo bañas, lo llenas un poquito de agua y Sí. lo vas remojando. y hoy en día es impensable, o sea, No, hoy en día no te lo puedes ni imaginar, cuando me lo dijeron yo creo que no podía ni creer que se usara para eso, ¿no? Porque antiguamente se hacían tantas cosas diferentes Sí. por los medios que había, ¿no? También. Esto es un periódico, ¿no? O una agenda, ¿no? Domingo dice. agenda. Qué pena no está el año, ¿no? Mira, lo que esta cueva parece que le hicieron más tipo estéril para trabajar con más limpieza. Sí. Y ¿cómo se llama? La encalaron y la pintaron de blanco. Porque ahí se nota como se ha ido raspando Sí. la pared. Ya se ve la cueva de abajo. Sí. Y era como con más piedra, ¿ves? No era tan lisa, parecía que Sí. estaba como más, ¿sabes? Sí. A ver, las puertas. Todas con el leche para que entrara el airito y se secara todo y tuviera Sí, ventilación. para que tuviera ventilación la cueva, sí. Sí, además las puertas son una maravilla, son... Mira la altura. Sí. La altura de la puerta. Chicos, yo tengo la cámara la tengo a la altura de mi cabeza. Entonces, es de mi altura casi la puerta. Sí. Pequeñita. No, y además que son súper bonitas, son todo madera, son pura artesanía y encima todo es con piedra de cantería. Sí, sí, sí. Que hasta es una pena que la haya, hoy en día no se pinta para que se vea la piedra, pero esa piedra es carísima, es la típica piedra de cantería, probablemente de Arucas, no sabemos de dónde, Sí. que es una maravilla. ¿Ven? Y las puertas son, van El puras, fechillo, gordísimos. Serían esos fechillos que se pasan así Sí, que se deslizan y se bajan. y después se puede poner por alguna parte un candado seguramente. Qué lujo, chicos, espectacular. Guapísimo. La verdad que el sitio es precioso. Es una preciosidad, es una maravilla, la verdad. Por aquí además iban formando como rampitas, fíjense el suelo, y vamos ahora hacia la casa, esta que está sobre la escalera. Además, fíjense que la escalera es espectacular, larguísima, hasta arriba. Ahora nos acercaremos y lo veremos, pero fíjense la escalera, que es enorme. Como ven, como pasa el tiempo, pues van cerrando aquí el camino. Sí, en su momento seguro que no había tanta planta así en el... No, claro. Pero de no utilizarse, pues Sí, se va cubriendo todo de planta. sí. A ver, cuidado aquí, ¿eh? Miren las escaleritas que suben hasta la casita arriba, chicos. Espectacular. Vamos a intentar pasar mejor por aquí, no por aquí, porque ahí sí nos podemos caer hacia abajo. Vamos subiendo. A ver, va. Creo que aquí ponían hasta plantas, ¿ves? ¿Seguro? Porque hay tierra, como que ponían aquí pues sus plantitas, aprovechaban Los estos bloques se ponían al revés, los llenabas de tierra Sí, y plantabas tú, hacías como un jardín. claro. Y de ese precioso, imagínate, subías por aquí con todas tus plantas aquí, todas las flores, sería espectacular, chicos. Y además, como lo decimos siempre, mirando para el frente solo ya es espectacular. Todo el bosque y todo lo que hay incluso ahí debajo, también. Miren aquí detrás, chicos. Paso por aquí. Aquí detrás está. Hola. Miren, aquí está. Mira, Para una pileta. una pileta para pues lavar la ropa aquí. Aquí lo que restregaba un poquito se va con el jabón lagarto, ¿no? De siempre, ¿no? Restregar la ropa con el jabón lagarto ese que era, no sé si lo conocen, que es un jabón duro, con un olor como muy como a Marsella, ¿no? Se frota y se lavaba y luego se tendía, imagínense. Y nada, después ponía a tender, pues de maravilla, imagínense. Aquí con el aire que hay riquísimo aquí para No, tender. problemas para tener no. No tendría. Pero mira, tenía un bloque aquí. No sé si era para dejar la ropa que iban lavando. ¿Ves el bloque este aquí? Ah, sí. Seguro que ¿verdad? ponían aquí el barreño o la palangana Claro. o cualquier cosa. Y la ropa que ya lavaban o la que no habían lavado, la ponían Sí. ahí. Hay una botellita aquí. ¿Eh? Es una de De JB, de whisky antigua. Bien, chicos, voy a dar aquí porque estoy dando un botito que parece antiguo. Espera, a ver. Mira. Esto. Espera, a ver. Frugo. Esto me suena antiguísimo, ¿no? Fruco, frugo. A ver. Fruco o frugo, ¿no? Fruco. Chicos, si les suena esto, además lo miraremos a ver, pero si les suena, ¿qué puede ser? El bote no es ni redondo, es como ovalado, ¿no? ¿Verdad? Es como un bote como antiguo. Esto tiene pinta de los Una 80. compota o algo. Con potita de niño o un zumo, no. Fruco, a lo mejor algún tipo de mayonesa o... Tiene pinta como eso, ese Sí, a lo tipo mejor de... la marca es esa, pero tenían bastante productos. Efectivamente. Esa era la marca. Qué raro la marca Sí, sí, rarísima. en Yo mi vida la había visto. nunca la he visto. Tiene que ser de... A lo mejor hasta que ni existe ya la seguro, marca. seguro. Son marcas que ya... Si alguien la... Sí, A lo mejor es de fuera y alguien conoce esa marca, exactamente. ¿por qué no lo digan en los comentarios? Sí.
Oye, vamos a seguir viendo la casa. Estaba lo que salía de la pileta, Claro. iba como a lo mejor al barranco. Sí, ves que hay el tubito como salía de ahí, sí. Era un cubito aquí, ¿ves? Como un balcón, ¿eh? Sí, como una terraza. Sí. Dice que aquí hay un cubo, ¿lo ves? Como de metal, de esos antiguos. Que a lo mejor también incluso, quién sabe, dice que no es hasta que utilizaban para la ropa en su momento y llenaban la ropita y la Pero es traían. súper antiguo, mira las asas, son todo, es todo de hierro. Es todo de hierro. Esto es rarísimo ver uno así todo de hierro. Normalmente son de plástico, ya hace años que no son todos siempre de plástico. Hay una rampita que ya Ya está. lo han sustituido mucho ya por otras Sí, cosas. como decíamos, aquí está toda la terraza, todas las habitaciones están en el círculo aquí. Y vamos a empezar por aquí, que está el bañito, miren. Chicos, el baño. Qué guapo, ¿eh? Voy a intentar pasar por aquí para que tú puedas verlo también. Ahí alguien fue al baño, ¿eh? Cuidado. Ya alguien Hizo lo, algo por lo ahí. usó. Lo usó, vale. Alguien pasó por aquí por el campo. Miren qué buena la ventanita que tenía, chicos. Esta es como de seguridad. De hierro, ¿no? Súper fuerte, sí, son fuertísimas. Metálica. Vale, aquí está el lavamanos. Y fíjate aquí, lo que es la toallita todavía, como la dejaron el último día en su sitio. Un chico está colgado aquí. Sí. Tal cual quedó, está ahí. La última vez alguien se lavó las manos y quedó ahí para siempre. Como hace 40 años. Fíjate ahí todavía donde estaba el bombillito. Y por aquí incluso. Y aquí debería estar a lo mejor el plato de ducha seguramente. Vale. Qué guapo, tío. Está casi intacto, prácticamente. Empezamos desde allá. Mira por dónde vamos. Sí. Y todavía queda más abajo. Vamos a por terminar aquí. esta casa. Esto se debe ser la cocina. Fíjense la puerta también preciosa, chico, que tenía la cocina La aquí. puerta es vieja. Está antiquísima. Vieja, porque mira, hasta el bastidor es madera. Te das cuenta que parecen esas puertas como de cuento. ¿Sabes de qué esas puertas como de que se ven los cuentos como súper antiguas? Guapísima, tío. Vamos a verla desde adentro porque Sí. está empezando a salir el sol Sí. y no se aprecia bien. Está pintada de rojo ese, el rojo inglés. Y es pura madera, ¿eh? Antiquísima, guapísima. Fíjense aquí, además todo grabado también en la roca. ¿Y esta chapa? ¿Por qué será? Porque yo creo que aquí antes, mira, la cocina está aquí, fíjate aquí, mira. Empezamos por aquí, mira. Ah, mira, ¿Ves la cocina aquí? ¿Ves? Este es el fregadero. Aquí tendrían para poner pues todos los platos y demás. Más de lo que yo he comentado, que esto es como muy estrechito, ¿no? Tiene como poca profundidad. Poca profundidad, sí. Eso es que además que era solo para poner aquí los platos, en este huequito de aquí, y sobre la marcha lo que hacían era lo lavaban y se colocaban en el lugar que le correspondía, ¿no? Se ve claramente. Y aquí también pondrían, pues a lo mejor aquí tenía hasta una cocinita de gas. Pero que fíjate, en varias casas que hemos ido así, bastante antiguas, Sí. siempre se ven los fregaderos poco hondos. Sí, eso a lo mejor es algo que hemos ido creando ahora porque también tenemos más volumen de losa y de demás, losa. exactamente. Antes a lo mejor tenían 3 platos. Las familias son más pequeñas, no hay familias Sí. tan numerosas, pero Pero- tenemos más platos. Pero aunque sea una persona tiene una vajilla enorme, Sí. o sea, no tienes un plato como debería ser, sino una vajilla. Sí. Y aquí ves que tiene todo el espacio pues, para poner sus cosas, para cocinar y demás. Vale, guapísima. Incluso se ve que alguien ha hecho aquí una barbacoa, fíjate, la madera, Tronquito, sí. los trancos salen del bosque, y aquí pues han hecho la barbacoa, ¿ves? Como Sí, aquí, esto es un medio bidón de ese. que han hecho una barbacoa aquí. Eso ya ha sido a posteriori. Sitio de carbón. Está lleno de pajaritas. Y fíjate aquí lo que es la hornacina, preciosa también para poner aquí las cosas. Al poner hasta a lo mejor unas maderitas y poner aquí la hornacina. Además está doradita en la roca y bien pintada, ¿eh? Pero se nota como o ponían toda la vajilla, Claro. o copas, o la botella. O comida, lo que sabes. Este sitio está perfecto, ¿eh? Está guapísimo. Me gusta un montón la. Sí, está hasta, guapo. ¿te das cuenta? Hasta ahora dorada en la Está roca. súper bien. Sí, increíble. bien, ¿eh? Si piensan que está hecho eso a pico, chicos, es increíble, ¿eh? Pero qué curioso cómo está hecho toda la cueva. Sí, Con esta forma, así como parecen algodones. sí. Parece algodón, Y fíjense. blanco, sí. Sí, parece como, casi parece que es como una nube de esa Una nube, sí, de sí. algodón, ¿sabes? Está súper guapa. Y yo lo que pienso de esto aquí, antes de la placa, fíjate que es un huequito. Ah, Tenía que vale. ser una especie de extractor. A lo mejor a posteriori se lo pusieron para tapar y tal, pero ves que el agujerito está aquí arriba. Sí, Se para. hay una salida. Claro, a lo mejor cuando se fueron a marchar, igual incluso a lo mejor lo pusieron para que no se estropeara la parte interior. Vale. Vale. Bueno, chicos, como les decía, miren qué maravilla. Ustedes estaban cocinando, como les digo siempre, aquí, cocinar aquí. Ustedes están haciendo su potajito, su carne, y luego se asoman aquí. Mientras se va cociendo y se asoman aquí, respiran el aire puro, miran hacia allá todo el bosque. Una pasada. Es increíble, ¿eh? Esto aquí para poner aquí, chicos, asomarse aquí.
respirar hondo, disfrutar de ver el bosque enfrente suyo. Esto no tiene precio, la verdad. Hoy que vivimos en ciudades sobrecargadas de coches, de ruido, ¿no? Y poder disfrutar de esta naturaleza es increíble. Vamos a ir por aquí. Mira, otra hornacina aquí, qué guapa. Puedes poner una virgen aquí, o una pila, o a saber, ¿sabes de qué? Pero guapísima. Además, como dices tú, parece todo como espumita, ¿sabes? Está todo redondito, así como... Sí, parece que la vas a tocar y es esponjoso, sí. Está bonita. Esta zona está guapísima. La verdad que esta zona aquí, para poner una silla, una mesa, tú salir de la cocina con la comida y sentarte en una mesita aquí disfrutando del paraje, es increíble. Se nota cómo son las cuevas, porque estoy aquí quieto, no he entrado y me está llegando el fresco de la cueva. Claro. Me está llegando, me ha pasado. Mira aquí la puertita también. Mira qué guapa, no me he dado cuenta de esto, mira. Tenía como si fuera una mirilla. Como una mirilla, qué guapo, Qué guapa. Esto no sé cuándo se podemos. Mira, la madera está buena. Está buena la madera, de la puertita. Pero porque está dentro, se ha mantenido. Sí, y fíjate aquí, mira, tenía hasta su fellillo para cerrarla por dentro. Tenía dos en realidad. O sea que si alguien te tocaba, tú abrías, chicos, y podían ver quién les hablaba. Sí. Qué bonito. El suelo aquí sí estaba bastante trabajado, Como tipo así, como si fuera. Parecen ladrillos, pero son, cuando le echas la lechada de cemento, Sí. le haces las líneas. Sí. Pero está súper bien. Y aquí otra habitacióncita. Qué guapo, Esto para poner aquí una camita está bien para estar acogedora, que tú estés más protegido, ¿verdad? Sí. Y además, por aquí está la habitacióncita, que yo también pienso que esta es la como más acogedora, ¿verdad? Porque es como chiquitita, si te das cuenta. A ver. Entra. Cuidado que de madera también, la madera arriba. Sí, mira, sello todo de madera. Parte de madera y parte de cueva. Yo creo que en su momento lo tuvo todo, pero después la mujer aquí lo ha quitado. Sí, como que había un palo hasta atrás. Claro, la maderita para tú estar aquí dentro, te protege, da más calorcito, efectivamente, que una cueva. O sea, vamos a tener una camita y entonces pues aquí le protegía más. También tenía su bombillito. Sí, señor, lleva eso tan antiquísimo, la forma esa, de los bombillos antiguos. Qué guapo. Este sitio, la verdad que hasta parece como un pequeño hotel rural, ¿no? El sitio. Sería espectacular. Sería espectacular, quedarte en un hotel rural así, levantarte por las mañanas, prepararte el desayuno, comer, un desayuno eso continental, como suele decir, con este paraje chico. Te haces tus rutitas por ahí, vas, caminas y vuelves. Sí. ¿Sabes? Rutas esas programadas, no sé, hasta arriba, Sí. O cualquier cosa. Sí, una maravilla, la verdad. Sí. Bueno, vamos a seguir viendo el resto. Vamos. Bueno, chicos, vamos a bajar, vamos a seguir viendo el resto de las casas. La escalera es increíble, guapísima. ¿Vale? Vamos a ver. Por aquí. A ver, cuidado aquí porque este sitio está un poquito complicado. Bueno, vamos a seguir por aquí. Seguimos por aquí, por este lugar. Ya está haciendo más calor. Chicos, estamos en pleno verano y se nota ya. Sí, venimos tempranito para el fresquito, pero ya poquito a poco empieza a subir la temperatura. Cuidado aquí, ¿lo ves? Mira aquí las zarzas, Venimos a las 7 y pico y hasta las 9. Cuidado con las zarzas y aquí se cierra. Cuidado que hay un montón de... con los brazos te puedo también en la... Cuidado. Hay un montón de cuidado, pasa por aquí, chico. Yo, mira aquí también en la cabeza. No, ¿cómo huele? Y más zarzas. ¿Eucalipto o qué? Puede ser, sí. Poleo, ¿no? Sí, puede ser. Poleo. Cuidado que está aquí las zarzas por todas partes. Mira por aquí. Cho, y esta, mira, se cruza aquí. A ver si la puedo apartar. Por aquí. ¿Ya? Espera. Dios, chicos. Cuidado, que está lleno, está lleno de zarzas, tío. Y aquí también. ¡Ah! Mira. Ahí detrás se ven como una gallinilla. A ver si nos podemos asomar aquí. Sí, aquí están pues los animalitos y demás. Vale, pero nada, no hay nada más. Asómate si quieres. Yo me estamos llenos de este. Sí, eso es como para la gallina, se nota. Sí, eso es para la gallina. Se notan las rejas. Típica así de Para animales pequeños. o palomas o algo de eso, siempre, sí. O palomas. Sí. Por ahí. Mira aquí. Mira qué bonito, mira la piedra, ¿ves? Guapísima, como de cantería. Me encanta ese tipo de formato. ¿Ves? Que se ve una así, una no, una así como... Esto es precioso, chicos. De esta forma, sí. Qué bonita la habitación, vamos por acá. Hola.
nada. Parece que no hay nadie. Mira, fíjate aquí. ¿Eh? Todo esto era como una terraza también. Sí, Eso era donde tú te asomabas para ver sí. el barranco. Sí, para ver todo el bosque de frente, sí. Y además era como, ¿sabes? Como si fuera una buena terracita para poner aquí tus cosas. Antes tenían sus Era de las bancos y más demás. grandes, porque Sí. las de arriba son como más estrellas, pero esta es bastante amplia. Sí. Chicos, vamos a entrar aquí. Vemos aquí también, es otra distribución. Hay una puerta aquí, otra aquí. Y aquí también una especie de, ¿ves? Fíjate aquí, ¿ves? Como si fuera una tarimita aquí, Como una encimera. una encimera, perdón. Mira qué bonita más esto, esta... Estaba como de rojo, ¿no? Sí, está bonito, ¿eh? Lo que es el fregaderito que hay aquí. Eso parece también piedra como de... Yo creo que es piedra de cantería, ¿eh? Pintada, pero parece como piedra. ¿Ven? Aquí tienen el fregaderito, a lo mejor sería para hacer aquí, están preparando aquí las cosas de comer y demás. De hecho aquí está el tubito como del agua llegaba. El tubo está campado, pero el tubo me da que bajaba. Efectivamente, Sí. el tubito venía aquí para echar la agüita aquí a lo que es este fregadero. Y aquí tenían otra hornacina súper guapa, la verdad. Está bonita, ¿eh? La hornacina es muy bien hecha. Además, mira qué lisito aquí, le pusieron como cemento. ¿Ves? Y todo bien talladito aquí en la roca. La Guapísimo. verdad que todas las hornacinas que hemos visto, la verdad que súper bien hecho. Súper bien hecha, ¿eh? La verdad que hay un montón de trabajo, chicos. Esto es un trabajo de ingeniería perfecto dentro de... Es que está todo dentro de una roca, en la mitad de un... Ni siquiera está en lo abajo ni alto, sino es en la mitad de un precipicio creado, o sea... ¿Cómo construyeron esto aquí? Además, tenían la seguridad de que estaban seguros. O sea, si ellos construyeron las casas aquí, es porque sabían que no podía caerles nada desde arriba del risco, y el risco era fuerte. O sea, que era gente que conocía temas de ingeniería y demás. Miren qué maravilla la puertita de aquí, chicos. Era súper amplia, mira la amplitud. ¿Eh? Ancha, ¿eh? Anchísima. Y la puertita toda de madera, preciosa. Fíjate. El jazo está aquí, para que lo vean, para que vean lo ancho que... Mira que bajas son las puertas. Sí, y bajita, sí. Mira, entra para que veas la cocinita. Esta cocina me parece súper acogedora. También tiene aquí su hornacina para poner las cositas aquí de la cocina. Súper guapo, ¿eh? Para poner y todo, hasta una maderita aquí. Y fíjate, es pura artesanía toda la casa, ¿eh? Solo Hecho buscaban, con ¿eh? piedra, súper trabajado, súper trabajado. Si tenía algún fallo, lo rellenaban con piedra y lo llenaban Sí, con cemento. Sí. Para que quedara recta. para que haga perfecta. Su maderita además de pino. Esta es la típica madera, fíjate, ¿ves? ¿Ves el cuarteo que tiene? Es como maderita de pino, canario. Y le ponen para darle la formita aquí a lo que es la hornacina. Además, fíjate aquí, tiene también aunque le han puesto esto, pero esto también es la antigua, Cerradura. las cerraduras antiguas estas de siempre. Y aquí pues su también encimera, con también otra hornacina. Imagino que aquí vienen cosas colgadas. Esos agujeritos serían para algo, una función determinada, a lo mejor para poner unos ganchos o lo que sea. Sí. Tendrían aquí la típica cocinita de gas esta con dos, esa es la bombonita y Baja, demás. ¿no? Qué pequeña. Sí, es bajita. pequeñita. Pero además también las personas eran pequeñas que estaban aquí, Sí. ¿sabes? Que ahora son más altos con el tema de... Ha crecido antes el 1,60, 1,70. Sí, y ahora ya... la media ha subido, la media de altura. Claro, para nosotros que medimos más de 1,80 o 1,80 es pequeño, pero para una persona más pequeña, ¿sabes? Bueno, chicos, precioso estoy. Y ahora vamos aquí de las puertas. Era el número 11. Qué curioso, ¿verdad? Ese que era el número 11, la casa número 11. Como está dado de alta la zona, como que el correo llegaba, porque Sí. tenía tu... Sí, el número determinado. Sí. Fíjate, a lo mejor un detalle curioso, pero las chapas con las que forraban las puertas Sí. eran de móvil. De la... ¿Verdad? De las latas de... Latas de aceite. De gasoil o de aceite, ¿no? Del coche. Móvil. Sí. Qué fuerte, tío, ¿verdad? Claro, aprovechaban que se aprovechaba todo, chicos. En aquella época no había como ahora que puedes ir a una tienda hasta de ferretería, sino un poco... Te tenías que currar Claro. con lo que tenías. Claro, había que sacar de donde fuera La imaginación. La imaginación. Tiene otra de las Qué fresquito aquí. tarimas, qué rico, ¿eh? Sí. Es que estas cuevas son una gozada. Son calentitas para el invierno y frías para el verano, para fresquitas para el verano. Tiene como para la tarimita esta de aquí también, ¿ves? Tiene un buen pilar de soporte. Y aquí también pues para trabajar y demás. Esto está súper bien hecha, ¿eh? Muy bien hecha. Joder. Súper contundente, ¿eh? Sí, sí, eso con ciencia. Bien. Y aquella pared se hizo, ¿ves? Completa.
para tapar la... Sí, y lo curioso es tapar la cueva. la forma como de teja que tiene. No sé si va a tener alguna teja en algún momento. Oye, voy a tener una plancha allá acá, se quedó con esa forma, no sé. Exactamente lo que me parece, como si fuera una plancha. Sí, ¿verdad? Estuviera cubierto con las planchas. Sí. Esa duralita de las de antes. De antes no se retiraron por lo mismo porque la mujer es duralita o Sí. lo que sea, pero da esa impresión. Mira, esa piedra le falta un trozo. Sí. Era como un vasijo, ¿no? Como un cuenco, sí, debe ser. Hecho, no sé, para machacar millo o para machacar algo. Parece un de molino, la piedra esa Un de molino. almidez, tipo almidez, pero Efectivamente, grande, sí. de piedra. Sí, eso también lo mismo. Eso también es hecho, es un trabajo de artesanía puro. Ellos ahí Picando la piedra. picando la piedra. Eso, chicos, es un trabajo importante, importante. Antes se hacía todo a mano. Y fíjense bien cuando sales, qué bonito esto aquí. Y mira, fíjate, ¿ves arriba? A lo mejor era este tipo de... Por eso te digo, este tipo de planchas. Sí, porque eso es guralita, eso es guralita. O sea, que hoy en día está prohibido, pero antiguamente, evidentemente, antes sí se podía. Y fíjense cómo han crecido las plantitas estas aquí, que parece casi una maceta puesta en... Como un veró, ¿no? Como un veró o algo así. Algo así, pero como más pequeño, ¿no? Como colgante, una cosa rara, curiosa, ¿verdad? Sí. Bueno, seguimos. Sí. Venga. Chicos, vamos a seguir por toda esta zona. Todavía nos faltan más cosas por ver. Ya les dije que era bastante lo que había por ver aquí. Son varias casas. Sí, mira, aquí hay como otro lugar. Vamos a ver. Mira, guapo, se mira la columna. Mira, ¿ves? Sí. Qué bonita esa columna con el balcón arriba y la casita con las tejas. Ahora entraremos dentro, chicos, ahora lo veremos. Vamos por aquí. Cuidado que aquí hay un bloque. Va. Vale. La otra hornacina y todas recubiertas de madera. Además no estaban recubiertas. Y se me ves todo y dentro es madera. Sí. ¿Ves? Curioso. Parece que hasta había como una puertita o algo. Es probable que hubiera una Que puertita. querían esconder algo bien ahí. Sí, o proteger algunas cositas ahí para que estuviera... Fíjate la humedad que hay aquí, que se ve todo el musgo, chicos, que ha crecido en la encimerita. Esto era también como esta especie de cocinita también, pequeña. Este sería el espacio realmente de algún mueble. No, este espacio se ve como para poner Tenía su mesita. mesa, un armario de estos de cocina antiguo de esos de siempre. Pero antes se lo llevarían cuando marchaban a lo mejor de aquí. Sí, pues mira, ¿verdad? Están cerradas. No se va eso de ahí. Sí. Hay que tener cuidado. No, gracias a Dios no se escucha nada. No. O sea que puede ser que a lo mejor ya no están ya no están habitados. Ya, qué bonito esto, chicos. Miren la columna. Me encanta esto. Estoy lleno de telaraña. Venga, viene por aquí. Hola. Como sostenía el balcón. Es como un balcón. Se ve desde aquí. Sí. Un balcón. Hicieron esta columna para sujetar. Si alguien se asomaba arriba, pues... Sí. Y además le da una vista preciosa, ¿eh? Mira aquí, todo como ha crecido. Fíjate la puertita. Pasa por aquí. Sí. Una puertita de madera guapísima. ¿Ves? Los perotes como han crecido. Mira qué lindo. Todos por aquí por... Yo es que desde que dejes de usar algo, la naturaleza se hace como... Sí, mira, que son enormes. Además también están saliendo de la pared y se mantienen perfectamente. Salen de ahí. Tiene una capacidad de agarre increíble. Fíjense, chicos, cómo se agarran ahí Las a... raíces, fíjate, las raíces Sí. pasan por aquí hasta aquí y sale otro por aquí, fíjate. Sí. Casi parece que están puestas ornamentando el lugar. Mira por aquí. Mira, aquí se ve, espera. Una vista más de cómo es el... Hay una escalera aquí que sube Sí. y es tipo balcón. Sí, Y la columna mantenía toda la estructura. sí. Miren por aquí. Mira de aquí. Mira. Mira. Fíjate las zapatillas como Chulo. parecen estas antiguas de los 70, ¿verdad? De estas de deporte. Fútbol, ¿no? De deporte. De deporte de los 70 más. Parece como... La marca se ve un poquito mejor allí en la otra, ¿no? Sí, vamos a ver. Ahí dice deportivo. Deportivo, ¿no? Deportivos. Pero parece... ¿Ves? Que parece... DC. Pero sin embargo el formato es como si fuera Adidas. ¿Sabes Sí, qué sí, decir? sí, sí. Pero no lo es. Es otro tipo de... Así se ve algo por dentro, Una chicos. simulación. Debe ser una especie de simulación antigua. Y aquí más zapatitos, chicos. Mira esto. Mira. Como rojo. ¿Ves? Que así no se ve ya. Sí, está descolorido. Está descolorido. Estas sí que son como botas de agua de esas para los cultivos y demás. Y mira, esta está con la hebilla. Qué pasada. Sí, Esta sí, mira, de esta, mujer, sí. esta sí es antigua. Mira los clavos. Pero es que se recauchutaban, ¿eh? Se hacíanle... Claro, a lo mejor zapateros de Los cuando... zapateros te ponían los clavitos. Claro, o sea, se compraban uno cada X tiempo cuando podían, ¿no? Entonces había que darles el máximo uso a los zapatos. No es como ahora que la gente se compra uno por temporada, sino a lo mejor te duraba años el mismo zapato. Uno o 10. A mí me decían que incluso que los niños antiguamente iban descalzos porque no tenían, los padres no tenían, chicos, en su época aquí en España, pues no tenían para pagar los zapatos, los niños iban al colegio descalzos, o sea que imagínense. Imagínense con ese frío, con Sí. descalzos los niños. Sí, pues esta hornacina está aquí.
Aquí vemos otra puertita, mira aquí arriba la madera, que guapa. Y piedra adentro, ¿ves? Qué raro, tres tablones. 3 tablones, ¿verdad? Pues Bueno, será- del tamaño de la piedra. Claro, porque la piedra es más ancha. Sí. ¿Ves? Entra para que veas. Dios, cuidado, ¿eh? Hola. Vale. ¿Ves? Mira, esto está, qué bonito. Esto sí está... Es madera de lujo, ¿eh? Bueno, esto tiene Sí. lo que se suele decir machimbrado, ¿no? Que es como Sí. todo cubierto de madera. Sí, esta parte es preciosa. Esta parte tiene que ser una maravilla porque tú tienes aquí tu habitación con la maderita arriba, la gran viga, fíjate esa gran viga que cruza para sostener bien todo lo que es el suelo de la habitación, porque es que arriba hay otra habitación, por eso es también. Vale. Vale, este es el suelo de la otra habitación. ¿Ves? Está perfecto, Está precioso, me está encanta. precioso, sí. Es que está el típico sitio para... Y esta es cuadrada, es decir, está ya la habitación Sí. perfecta. Esto es para poner una camita aquí perfecta, o sea, digo, o arriba de la habitación, que sería el sitio perfecto para la habitación. Aquí una especie de salón de estar y demás. Pones tu tele, tu buen sofá y demás. Sí. Y chicos, de maravilla. Después ven las vistas hacia afuera, de lujo, pero absoluto, ¿eh? Vamos por aquí, vamos a seguir viendo la parte de ahora. El techo en 7 maderas. Es de madera. Arriba pisamos en esta madera. Pisaban directamente madera. No es que esté. Porque hay una madera un poco Sí. estropeada Sí. y se ve. Bueno, chicos, ahora subimos. Vamos, antes de subir, vamos a ver aquí. Porque Pedazo de cueva, ¿no? en la cueva, no ha pasado, ¿eh? Mira, chicos, una cueva enorme. Sí. Yo no sé si era para animales o para poner aquí cosas. o- Suena para guardar cosas de ellos. Hombre, aquí No puedes. animales. Tú piensas que aquí puedes hacer hasta una especie de salón, o sea, tú puedes poner aquí una gran mesa, puedes poner cosas para guardar cosas, puedes poner muebles para poner aquí, Joder, ¿sabes? espacio tienes para... Espacio para lo que quieras. Y mira la huevita que hay aquí. Fíjate, mira. Y esto es como un comedero, ¿no? Sí. Sí, es un comedero, ¿verdad? También como de piedra, ¿no? También de... Sí. Qué guapo, ¿eh? Hecho en piedra ahí. Espectacular. Y mira, aquí arriba, mira, aquí hay como una especie de encimera de piedra, ¿ves? Y aquí arriba una hueva, chicos. Miren el palo que hay ahí. Aquí pueden guardar. Además, es grande, mira. Pensé que no. Va para atrás. Va para atrás, chicos. Parece una galería. Parece como una galería, ¿eh? Y ahí hay algo. Pero, a ver si me puedo subir. Agarra un segundo. Yo creo que llega ahí al fondo, Sí, no, es como llega como detrás de la casa, ¿no? detrás de la casa. Vale. Y ahí como unas maderas. Y todo lo demás, pues aquí es pues excrementos de animales y eso es. Esta zona de aquí es pura artesanía. Chiquito curro tiene la casa. Es que es piedra, date cuenta de que es. Coloqué piedra y colocándolo. Esto pueden ser semanas de trabajo, chicos. La pared es preciosa. Paredón, ¿eh? Y fíjense con la antigüedad que tiene, está intacta. Fíjense, chicos, miren bien la pared, qué maravilla. Totalmente intacta, preciosa, además está hecho súper bien trabajado. Los cantos bien puestos en cada sitio, después relleno con piedritas. Sí, está hecho de piedras normales de aquí del campo, pero luego esto es piedra de cantería, esto es carísimo. Todas estas rocas de aquí, esto es piedra de cantería, chicos. Bien trabajadas y fíjense cómo se ve cincelado, ¿ves? Qué maravilla, chicos. Bien, el corte bien hecho. Bien hechito, espectacular. Jolín, qué bueno. Vamos a primero el baño, ahora subimos para que vean la habitación de arriba, ahora dejamos la habitación para ahora, para el final. Miren, chicos, esto de aquí, que ven aquí esta habitacióncita tan chiquitita, tan acogedora, es un bañito. El baño. Fíjense qué baño, qué tranquilidad. Ustedes se van a duchar aquí con las vistas hacia el bosque. Miren, mirad, Y con esa ventana. mira la puerta, qué guapa, ¿eh? Además, una puerta de hierro buena, ¿eh? Sí. Sí, mira, tiene su llave y todo. Vamos a ver por ahí. Mira qué maravilla. Mira. Mira. Mira, este qué bueno. Se conserva la alcachofa para... La cachofa metálica, ¿eh? Metálica, sí. Qué guapa, tío. Guapísima. Además es de ducharse aquí, con la ventanita abierta, mirando eso. Sí. Esto no tiene precio, ¿eh? Por eso es que todo el bosque, chicos, ustedes están aquí en el baño, te estás duchando y viendo estás en contacto con la naturaleza también, te estás duchando completamente. Además, el olorcito a pino que llega, ¿eh? Sí. Chicos, es una gozada, es como si te hubieras puesto un ambientador, pero natural. De O sea, pino, ambientador de de pino. pino. Sí, mira, voy a sacar la cámara, miren hacia abajo todo el bosque. Miren qué maravilla, miren las tuneras enfrente. Creo que usted le dicen, en México creo que dicen nopal, ¿no? Creo que si no me equivoco. De hecho creo que venía de allí, de México, me parece lo que es la planta la trajeron en su momento, sí. Aquí está la vasijita, pues como que se rompió, o la rompieron. Ahí debería estar el lavamano, aquí. debería estar el soporte. Y la ducha, fíjate, yo creo que la ducha se extendía para llegar aquí. Curioso, era extensible, sí. Mira, ves que era extensible, que venía aquí. Porque, o era aquí, no. ¿Era que era aquí? Qué curioso, chicos. Mira aquí, te bañabas en el centro, al lado de la vacía. Mira aquí exactamente, aquí está el Sumidero. sumidero
para llegar al agua. O sea, que quiere decir que te bañabas directamente en mitad del baño. Otra vez te bañas aquí. Qué curioso. Pues digo, más cosas que Es que aprendemos yo todos los días. al ver esa marca pensé que era de ahí, pero no, No. es aquí justo en el centro. Es justo en el centro, o sea, desde aquí se bañaban y la agüita va a salir por el sumidero de en medio. Qué maravilla, a ver, chicos, la vida, se aprende un montón de cosas de cómo era la vida antiguamente, ¿eh? Bueno, vamos a acceder a la habitación de arriba. Ahora nos tomaremos el cafecito, ¿verdad? Sí. Muy bonita la escalera. Sí. Qué guapo, ¿eh? Allá, Sí. todo labrado, la piedra. Y aquí ya más. Cuidado porque el piso no sabemos cómo está, No voy a ¿eh? entrar, desde aquí. No, incluso ese no sabemos tampoco porque está un poco... Bueno, yo creo que aquí sí, Mira, esto es la piedra. un huevo de una... Un huevo chiquitito. De una paloma, o... Miren qué bonita. Esta es súper acogedora para poner a la habitación, ¿eh? Va a sentir un poco la linterna, ahí se ve al fondo, no se ve. Pero miren, llega allí, toda también tallada en la roca. Pero no se puede pisar porque mira el agujero ahí debajo. Qué pasada, ¿eh? Sí, miren, el piso de abajo, donde antes estuvimos. Exactamente. Ya está muy agujerado el suelo, pero se ve perfectamente la habitación, como un cuadradito, se ve perfectamente. Y es preciosa, la verdad. Tenía su chapita aquí arriba, ¿ves? Y su madera, es madera buena, ¿eh? Además se mantiene bienísimo, a pesar de los años. Tiene un color así como barnizado, bien barnizado. Sí, se ve, está bien cuidadita. tratado, sí. Está espectacular. Qué guapo. Y claro, imagínense, ustedes dormir aquí por la noche, estar aquí, levantarse por la mañana, chicos, y asomarse aquí. ¿Qué más Aquí a tu balcón se puede pedir? y ver esto. Uf. Fíjense abajo todo el bosque, fíjense, todo el bosque por aquí. Antes vinimos, chicos, maravillados, porque es espectacular. Mientras caminábamos hacia arriba, todo el bosque nos rodea por todos sitios. Precioso, ¿eh? Yo no sé si es una casa o qué. Ahora lo miraremos. Chicos, ahora miremos si hay más casas, que creo que puede haber más casas por aquí. Y si eso, pues le vamos mostrando. Miren arriba cómo han crecido las plantas también. Sí, en todos los techos van creciendo. Mira, hasta una tunera creció ahí. Y ahí ves como el murito que cerraba lo que es el lugar. Chicos, vamos a seguir por nuestro camino hacia atrás. Y ahora ya lo que hacemos es, nos vamos a tomar el café, vamos a buscar un sitio donde nos sentamos al café y seguimos buscando un otro lugar más. Y después del café, seguimos la exploración porque creemos que hay algo más arriba. No, hay más. Yo sé que hay ¿Sí más. hay más? Ah, vale. Pero puede ser incluso que haya más todavía de lo que queremos. O sea que Vale. se vamos a seguir investigando, chicos, y les vamos a seguir mostrando todo lo que encontramos, ¿vale? Pues venga, hasta ahora enseguida nos vemos. Bien, chicos, ya tenemos aquí lo que es el cafecito, me lo traje hoy esta mañana. Vamos a tomarnos aquí en este entorno espectacular. Maravilla, ¿eh? Oh, cafecito este con estas vistas va a sentar. De maravilla. Bien, chicos, el cafecito que va a ser un lujo absoluto. Miren qué rico, ¿eh? Qué maravilla. Espera, te voy a repartir por aquí también a Jasu. Que nos quede igual y así lo gastamos, ¿verdad? Para no llevarlo Ahora está cargando a ahora, media, abajo, exactamente. Repartimos completo y ya, chicos, vamos allá, vamos a por el cafecito. Salud. Venga, miren, chicos, miren, qué maravilla tomar el café, como les decía yo. Estos son los pequeños momentos de la vida que hay que disfrutar, chicos. Si pueden, se encuentran en un sitio maravilloso como este, donde puedan disfrutar de la naturaleza, llévense su cafecito, disfruten de la gente con la que están, respiren aire puro. Esto no tiene precio, chicos. O sea que no nos preocupemos por otras cosas, sino por disfrutar. Salud, ¿eh? Saludos a ustedes también. Qué rico. Chicos, vamos a ver unas cuevas que acabamos de ver aquí. Y ahora vamos a ver unas casas que están aquí arriba. Pero primero vamos a venir aquí y ahora se las mostramos. Vengan por aquí. Miren aquí como se ven como algo de una maquinaria, ¿verdad? Fíjate, ¿ves? Esto parece como un coche antiguo, ¿verdad? Eso parece de un Citroën de los antiguos, eso, O un- 4 latas. Sí. Sí, o Los de un adelante, ¿sabes? Beetle de eso, Sí, o un escarabajo. Eso. un escarabajo, sí. Pero esto sí parece una rueda dentada, una rueda dentada, no. De Una motor rueda como antiguo. De motor antiguo, sí. Sí, y además el cubo, fíjate el cubo antiquísimo, esos de metal, tío. metal. Que ahora son todos de plástico. Chicos, ven por aquí. Plástico, sí, o goma. O goma. Esto me suena como una parte donde tenían maquinaria. Sí, Porque mira, aquí también hay hierro. sí. Sí, ¿verdad? bidones. Eso parece como si fuera una vía, ¿verdad? O algo así. A lo mejor es la vía de alguna galería de agua. Sí, Eso se puede llama ser. galerías de agua. Sí, Mira, estos también- hacen como vagonetas, ¿no? sí, esto que es de Castrol. ¿Ves? ¿Ves? Un bidón. De gasolina, De pero que lo gasolina. reconvirtieron para algo de agua. Sí, sí, ¿ves? Se ve aquí lo de agua. Vamos a ver, por aquí. Ya.
Y los aquí como para guardar cosas también. Aquí hay una batería como de coche. Kobe. Mira qué raro, ha crecido ahí atrás. Ha crecido ahí atrás como una especie de un helecho, como una... Creo que se llama culantrillo, creo que es. No sé si lo ven, sí. De la humedad, sí. Aquí lo tienen como para guardar cosas probablemente. Además aquí ves como había una... Se ve que había una puerta, ¿ves? Que ya no está. Sí. Y aquí, mira, ¿ves? Que se puede ser para animales, porque esto es una medida como para animales. Sí, puede ser animales. O para guardar, no sé, la verdad no sé exactamente. Ves aquí como una... Este tipo de pilones como para que no se pase, ¿no? De ahí para Le adelante, pones ¿no? una cadena para que no pase la gente. Y venimos, mire chicos, eso está justo al borde del precipicio. Hay un montón de cuidado al pasar por aquí, ¿vale? Me suena animales, ¿eh? Sí, ¿no? Porque si tú cierras esto aquí y pones los animales al principio, después tienes tu casa Claro. más adelante. Y aquí además tienes como si fueran, ¿ves? Las plantitas, mira cómo han crecido, como están aquí a la sombrita, le da la humedad, solamente resuma humedad, lo que es la hueva y crecen ahí. Cuidado que aquí hay una, ¿ves? Parece como que se otra ha caído tubería. aquí, ¿eh? Es que da la impresión de derrumbe, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado, chicos. Estamos al precipicio y encima con peligro de... Me suena de aquí. De derrumbe. Se han caído. Sí. Sí, cuidado, cuidado entonces. Miren por aquí. Sí, esto está un poco, sí, se queda. Si se rompe esto, no podemos pasar. No podemos pasar más. Ya nos quedamos atrapados, sí, ¿verdad? Con cuidadito entonces vamos a pasar por aquí. Cuidado, si ves que ayuda, más. Chicos, aquí vemos tuberías de hierro. Pero brutales, ¿eh? Como las que metían para que pasara el agua en su momento. Sí. A lo mejor encontraban, ¿lo ves? Estas cosas. Que es como un carricoche, a lo mejor encontraban agua. Sí. Haciendo galerías y luego ponían estos tubos desde la galería hasta donde querían llevar el agua. Para ir sacando el agua, sí, porque esto es como una carretilla, un carricollo, como dices tú. ¿Ves? Esto iba atado como algo, ¿ves aquí? Sí, esto era para engancharlo. Para engancharlo algo. Tipo vagón, ¿no? Sí, como decíamos, una vagoneta, ¿no? Sí. Y aquí están todas las tuberías y aquí, mírenlo, ¿ves? Lo ves, mira la otra parte de la rueda dentada esta. Sí. De la rueda. Sí. Que son como un motor, ¿lo ves? Ya estos acá son como de piezas de motor y además ahora verás que hay cosas aquí dentro, mira. Como siempre, chicos, si alguien entiende el tema, pues que nos lo explique, igual que ese tipo de carro. Explícame cuál es el funcionamiento. Sí. Mira, aquí se entra como en una hueva. Aquí no mejor no entrar porque hay un montón de moscas, sí, mosca. Si me da que hay como un tablón, ¿no? Que hay un tablón ahí en medio. Chicos, no se ve mucho porque la piedra encima es negra. Es negra. Y como pintada de negro, no se ve sí. bien en el fondo. Sí, y ves la pared, está dividido por una pared de piedra hecha a mano. O sea, la hueva era completa y han hecho una subdivisión en la que vamos a ver ahora aquí al lado. Sí. Vale, vamos a acercarnos por aquí, a ver. Pero mire, fíjense para que vean que estamos aquí, al borde del precipicio, chicos, miren para abajo, miren, si no sé, les va a dar hasta vértigo. Chicos, miren. Si les da vértigo se van a erizar. Estamos justo casi encima de donde lo que visitamos antes. Exactamente, estamos todavía más alto que antes. Miren, ahí encima no hay protección, con que lo que es más peligroso todavía. Antes por lo menos habían barandillas, aquí ahora nada, en unos bloques y vas abajo. Sí, pero la vista es preciosa, ¿eh? La vista es un sueño, chicos. Espectacular, todo lo que... Todo el bosque, todas las plantas frutales, todo lo que son las... Y seguimos en el precipicio. Sí, seguimos, tenemos que tener todo cuidado. Aquí sí, porque aquí sí que hay derrumbamiento, a diferencia de allá que no hay. Ese es un derrumbamiento de aquí arriba. Sí. O sea, ahora tendremos que tener cuidado al pasar por si se nos derrumba. Mire, aquí más cosas. Las moscas también. Sí. Mira, hay más ruedas de eso, lo ves, todos son motores, chicos. Sí. Son cosas de piezas de motor. Mira. Mire, y esto. Esto es curiosísimo, me pareció súper raro. Qué raro, ¿no? No, es que no sé, me imagino, chicos, si alguien Parece sabe lo que es. una caja, pero a la vez tiene piezas de metal. Sí. ¿Ves? Esto estaba cerrado aquí, ¿ves? En medio. Vale. ¿Ves? Parece un cajón, porque tiene la parte de de un abajo. sarcófago, ¿sabes? Sí. Pero después también está esa pieza. Sí. Esto es algo de alguna máquina. Sí. Además, mira, ¿ves esas cosas? Son como... No sé si viste la película Titanic, que se veían, los motores tenían ese tipo de... Son bielas. Las bielas esas. Las bielas que hacen así. Que hacen así con las cosas, con las ruedas. Y entonces son de motores y con las ruedas. Vete a saber si son motores que se mueven para extraer el agua. Sí. Y a lo mejor de las galerías que haya por el barranco, y esto pues son de esa mercancía, de esa... Mira, botas de agua, todo está relacionado con el agua. Toma de agua, sí. Está curiosísimo el sitio. Bueno, vamos a volver, vamos a enseñarles la otra casa, chicos. Vamos. Todo es piedra, ¿eh? Todo piedra. Vamos a tener cuidado, chicos, al pasar por aquí, no sé qué. Esperemos que esté segura la roca aquí arriba y no se nos venga encima como han caído estas. Cuidadito aquí, ¿eh? No toques ninguna roca por si acaso. Cuidadito, ¿eh? ¿Va bien? Cayolaja, como corte. Sí, que no tengo cuidado, chicos. Pasa rápido, no me fío nada. Sí, vamos a pasar rapidito por si acaso, porque estas rocas de derrumbe no me gustan nada.
Chicos, mira, vamos a dirigirnos a una casa que está aquí arriba. Vamos para allá. Hay una casita aquí. Esto es una casa también, ¿vale? Vamos para allá. Mira, fíjate, mira. Precipicio. Allá al fondo hay otra casa, que la vamos a ver ahora. Mira, allá hay otra. ¿Ves? Está haciendo boquín. Sí, ¿ves? Si se la ven ahí en medio preciosa de todos los con... ciruelos. Sí, está preciosa con todo lo que son las piedras de cantería. Espectacular. Mira por aquí. Qué guapo. Y aquí tendrían plantitas también, seguramente toda esta zona. Tendrían las plantas ornamentales seguramente puestas aquí, para que esto estuviera bonito a la entrada. Y aquí madera que a lo mejor han traído para hacer a lo mejor alguna barbacoa y demás. Sí. Ven la entradita. La cela esta me suena de hierro, ¿eh? De hierro, sí. Sí, esa es de hierro, sí. Hola. Tenía las piezas de hierro. Sí. Qué guapa esta, ¿no? También. Está preciosa, mira la entrada, La mira. entrada, chico. Mira qué bonita la entrada. Y la puerta de madera, mira, guapísima con los barrotes. Asómate aquí. Con ¿Ves? su mirilla como de barrote. De barrote, guapísima. Mira, también está todo grabado en la roca. ¿Ves? Pues aquí hay un montón de moscas, pero bueno, vamos a intentar pasar. Ah, sí, no hay tantas hoy. Pero sí, un montón, pero bueno. ¿Ves? Pero es la misma... En el mismo formato. ¿Se ve mejor? Sí. Es el mismo formato, está súper bien grabada en la roca. Está bien. Y muy bien. Además, incluso está mejor, más selladito lo que es la pintura que las demás. ¿Sabes? Está súper bien tratado. Precioso, perfecto. Sí, con sus cuadraditos, más adornado. Esta está buenísima para crear aquí una especie de hotelito y demás. Precioso para hacer aquí unas habitaciones y esto será guapísimo. El techo también, chicos, es todo en la roca. Y guapísimo, me encanta lo que es la mirilla, como dices tú. La puerta, sí, está genial. Miren aquí lo que es la mirilla, miren los barrotitos de hierro. Y fíjense lo que es la ventanita para abrir y cerrar. Y ver quién toca pues en la puerta. Y también son las típicas antiguas de siempre, de las llaves de toda la vida. Qué guapo. Estas son las moscas, son aviones. Sí. Miren por aquí. ¿Ven? Fíjate aquí. Tenían como una especie también de encimera. Ven que ahí detrás también fregadero, sí. un fregadero. Porque han crecido las plantas dentro y ha Se crecido. parece muchísimo hasta el color rojo y todo a Sí. una de las que acabamos de ver abajo. Sí, se parece un montón. A ver, no es nada profundo tampoco. Sí, este es un poquito más, pero no es muy profundo. Sí. Y se está rompiendo un poco ya por las raíces del arbusto. Pero está guapísima la encimera aquí, como yo El decía. árbol se metió por detrás Sí, y ha reventado la encimera. es que este es un sitio maravilloso, tío, porque tú piensas, ellos hacen aquí, tú quieres preparar un asadero, te pones aquí, evidentemente ese árbol ha crecido a más, ¿no? Pero poner aquí las chuletas, preparar todo. Uno se pone aquí con la barbacoa, aquí ponen las mesitas y demás, y te pones a preparar aquí un asadero. Y chicos, miren para enfrente, ustedes aquí mientras disfruten del asadero, con este campo aquí. Si te vas a quedar incluso por la noche, se pueden tomar unos vinitos de aquí de campo, lo que sea, y disfrutar de esta maravilla, chicos. Esto es un lujo absoluto. La de las habitaciones, por aquí, qué guapo. Este tiene las ventanas de rejas metálicas. Sí. Mira, mira, Sí, las contraventanas. Están de chapa también. sí. Están guapas, además está bien protegida la casita, estaba increíble. Además estaba muy bien aprovechado todo, además mira lo ancho que era la pared, ¿te das cuenta? Muy ancho. Y también toda la cueva bien. Sí, elaborada en la roca, sí. Yo creo que esta vida está como algún... ¿no? Como un nido, ¿no? Un nido, ¿no? Ah, no. Una plantita que ha crecido, ¿eh? Seguro. Sí. Y aquí, Eso, hicieron con una pequeña acera. qué guapa, ¿eh? Como un escaloncito para... Ahora muy alto que el escalón, dicen, mira, hacemos una especie de escaloncito aquí. sí, y así no, es más cómodo. Sí, esto no sé lo que es. Eso es parte de una biela, de un motor. No era un motor, ¿no? Eso es lo que sube y baja Vale, para que haga la explosión en el motor. vale. Mira, aquí tenía la otra ventana, ¿eh? Ventana, sí. Qué guapa. Y aquí también ves, como dices tú, con rejillas aquí también. ¿Ves? Y aquí tienen como tallitas a cada tramo para poner cosas, a lo mejor colgar macetas, poner masitas aquí con esas colgantes y demás. Y así Es un tipo de leña, ¿no? una leña, algo así. exactamente. Te pega bien una plantita de esas como colgantes así. Y aquí la cogemos la biela. Y fíjate aquí la manecilla para abrir la puerta. Esta sí tiene una buena desarrollo y más moderna. Sí. ¿Vale? Esto debe ser la cocinita, mira para ver. ¿Ves? Entonces aquí hay mucha mosca por el tema de Sí, que han dejado. aquí han dejado basura. Desgraciadamente han dejado cosas aquí, pero bueno, pueden ver que aquí esto está buenísimo porque además podéis abrir la ventana, porque tiene aquí el fechillo, fíjate. Sí, tiene su ventanita aquí. ¿Ves? Tiene aquí el fechillo, tú lo abrías y te podías cocinar con la ventanita abierta. Y aquí puedes tener una cocinita aunque sea estas de gas y demás, que pueden poner aquí perfectamente la bombona, su cocina aquí.
Y vamos, es una maravilla para cocinar en este lugar, chicos. Esto está hecho súper bien de bloques, así. Sí, eso está muy bien hecha. Una buena obra. Sí, aquí te pasan un cafecito por la mañana, chicos, se asoman aquí y a disfrutar. Perfecto. Cuidado. Oye, con el calor que hace hoy hasta un helado se puede tomar perfectamente. O un café frío, o una, ¿sabes? Maravilloso, una granizada de esa. Mira, también aquí también tenía la puerta. Este baño está bien. Sí, este baño está muy bien. Sí, mira, ven para acá. ¿Sí? Pasa que la vasija. Mira la puerta. Sí. Con sus rejitas también. Sí, tenía bastante ventilación. Efectivamente. Y mira, aquí aparte tiene el espejo. Ah, mira su espejo. Todavía que es increíble que esté, ¿eh? El espejito aquí todavía. Mira, incluso para pasar el agua todavía está aquí. Incluso funciona, ¿ves? Funciona por aquí. Sí. Guapísimo. El lavamanos prácticamente intacto. ¿Ves que se ha quedado todavía? Tiene sus tuberías bien puestas, que no ha caído. Es curioso que pasa que se ve que aquí pasa más gente que en el otro lado. Se ha mantenido mejor aquí. Es increíble, sorprendente además. La ventana, que es un sueño. Además está incluso, mira. Tiene la cisterna. La cisterna, y para tirar todavía la cisterna todavía está aquí. No voy a tirar por si acaso se cae, porque no lo veo muy firme. No, está media caída. Sí, ¿ves? Y también aquí todo lo que es para pasar el agua y demás. La vasija mejor ni enseñársela porque está un poco... Bueno, tiene... Vamos a taparla así, pero bueno, acá hay cosas aquí dentro. La enseño así, mira chicos. Sí, la vasija bien puesta también. Sí. Y ya está. Y aquí la ventana, pues que le digo, como siempre, una vista, todo con vista espectacular. Espectacular. Miren chicos, miren, estamos de nuevo aquí en el paraje que estamos diciéndole antes, que vimos desde arriba, ¿ven? Y aquí justo desde aquí arriba se veía esa casa, entonces la casita, miren, venimos a visitarla también. Es preciosa, chicos, es con piedra de cantería, esa piedra es buenísima, es piedra de calidad, y luego en medio con piedritas, ahora lo veremos de cerca, y parece el típico sitio acogedor para un fin de semana. Chicos, está espectacular. Además tenía 2 pisos, ahora veremos que tenía 2 pisos. No solo es un piso, es hasta aquí un pisito y de ahí para arriba, ¿ven la ventanita? Sí, es el segundo piso. ¿Sí? Ven que se está comiendo ya todo lo que es la zarza, se está empezando a comer todo lo que es la casita, pero de momento, gracias a Dios, podemos acceder. Y fíjense que la roca cuidaba la casa, es como si fuera la casita estuviera apoyada en esa roca maravillosa, y tiene aquí abajo como una oquedad donde ponían los animalitos. Mira, parece un garaje. Sí. Mira, ¿ves? No, pero fíjate atrás, que verás que tiene... Sí, son comederos efectivamente. De animales, de vaca. Efectivamente. De vaca, más bien, ven por aquí. Bastante grande. Sí. Mira, es todo también con maderita aquí. ¿Ves la madera? La piedrita aquí. ¿Ves? Y todo lo que son es para poner los animalitos, ponerla aquí de comer. Ay, yo siempre, a veces pienso que aquí sería bueno haber puesto para hacerse una casita aquí y poner aquí una montón de moscas, ¿no? Mira cómo se ven los comederos, chicos. Vale, es que ahí hay una bolsa con algo. Las moscas están porque hay una bolsa ahí con algo. ¿Qué bolsa? Ah, vale, sí. Solo para adentro, chicos. No sabemos no tocar nada. Son los comederos, están súper bien hechos. Están guapísimos, ¿ves? Bien hechos. Están preciosos. Está con la maderita hecha aquí. Cuidado. Está toda la madera, está un poquito carcomida del tiempo. Claro, normal. Y están las separaciones súper bien hechas. Están lisitas, ¿verdad, señor? El que las hizo era un maestro, ¿eh? Súper bien. Sí, súper bien caladita, sí. Estaba perfecto. Hizo para estar hecho en una roca. Y de ahí hay un montón de estos de hierro, como para lo que tú dijiste antes, para los raíles de... Es que yo creo que aquí... Lo del agua, ¿lo ves? Claro, solamente es que todos estos son raíles para hacer... como raíles para lo que son las galerías de agua, que se necesitan para ir, más la pagoneta, sacando todo lo que es la roca y demás. ¿Vale? Vengan por aquí, me mira la ventanita que había hacia adentro de la casa. Qué guapa, ¿eh? Y vengan por aquí. Mira qué guapa está. La entrada tenía como si fuera una piedra, ¿ves? A la entrada. Yo creo que para que no hubiese un escalón, hicieron eso así como una rampita, ¿no? Una rampita, por si tenía alguna carretilla o algo. Claro, pues la entrada y pones la de comer a los animalitos. No coger al bache. La puerta es preciosa, chico, miren. Pero mira aquí. Mira qué guapo la forma de la chapita, como si fuera un tejadito. Y mira las plantitas aquí, mira guapa. Cómo crecen, miren todo el musgo, chicos. La humedad que hay aquí tremenda. Fíjense cómo crecen las plantitas. La naturaleza siempre va recuperando lo que es suyo, ¿eh? Miren la puerta espectacular, chicos. Miren qué maravilla de puerta, preciosa, ¿eh? De madera anchísima. No, y sigue, pon la mano ahí para que se vea la diferencia. Sigue bien conservada. Miren, fíjense la mano de Jaso. Y miren. Es súper ancha, mide por unos metro y algo. Sí. Cuidado aquí. Se puede entrar. Mira, la casa era la parte de abajo. Sí. Se supone que era para animalitos. Para animales. ¿Lo ves? Pero había un segundo piso que ha caído, obviamente. Y lo ves, las tejas están todas en el suelo. Sí. Y son las que estaban arriba, se ven ahí a la esquina, a la izquierda. Y seguro que había una segunda planta que... ¿Y la puertita ahí? ¿La puerta todavía está ahí? Que era para el dueño de la casa.
Sí, antes se caían porque los animalitos antiguamente se ponían abajo para que den calorcito en la casa, sube arriba y calienta la parte de arriba. Es como si fuera una especie de calefacción natural, chicos. Miren, Esto es una maravilla. Vamos a poner un poquito, a ver si podemos pasar un poquito con cuidadito aquí. Sí, no creo que haya peligro. No creo. Igualmente la madera está tan carcomida que ya no... Vale. Mira la puertita ahí, se la puedo enseñar, ¿no? Mira qué preciosidad, la puerta. Todo de madera. Qué bonita, ¿eh? Todo arriba, de ahí había unas escaleras, pero la naturaleza se la ha comido todo. Pero está increíble, chicos, la puertita aquí. Y miren todo lo que son los helechos creciendo dentro, gracias a la humedad. Dice que antiguamente se utilizaban este tipo de bidón, se ponían aquí, ¿eh? Me dijo mi padre, que se ponían como conejeras, porque como si fueran madrigueras para los conejos, se utilizaban lo que son los bidones, se le hace un huequito y los conejos necesitan su madriguera, entonces tú para criarlos les pones dentro lo que es le haces un huequito y ellos viven aquí dentro de lo que son los bidones como si fueran madrigueras. Necesitan algo como oscuro. Oscuro, como una madriguera, claro, necesitan madriguera. Vale. Entonces, normalmente las personas que cuidan conejos les ponen estos bidones, un huequito y ellos crían y viven dentro de estos bidoncitos. Vale, pues mira. Qué bonito el sitio, ¿vale? El Se sitio. aprende algo nuevo. Sí. Mira toda la piedra, mira qué preciosidad. Mira cómo está yo todo. Un espectáculo. Esto es todo hecho a mano, chicos, esto es un trabajo de artesanía puro. Incluso la puerta. Eso me recuerda a toda la pared de la casa de arriba. De la casa que vimos en el otro lado, efectivamente. Sí, vamos a verla por fuera, chicos, porque merece la pena verla bien por fuera, porque es preciosa. Ahora me le sacaremos algunas fotitas también, porque esto es una maravilla, chicos. Mira. A ver, seguro que se subía por aquí Ah, y se entraba por la puertita. lo que pasa es la naturaleza, pues ya se ha comido todo, lo que es la escalera, pero esa era la entradita a lo que era la casa. Imagínate pasar aquí un fin de semana en un sitio como este, tenerla bien acondicionada, hacer baño, cocinita abajo y arriba tener una habitación. Poco le falta. Sí, no. Reconstruir el techo y ponerle piso. Y ponerle piso. Y usted imagínense. Por fuera está espectacular. Es espectacular, chicos. Imagínense pasar un fin de semana, ponerle aquí su camita, una cama con edredón, una pequeña chimenea, y luego ponerle aquí cocinita y baño, chicos, y con eso ya un pequeño salón, y ya está. Precioso, chicos. Esto es un sitio de ensueño para quedarse aquí. Díganme ustedes en los comentarios si les gustaría pasar el fin de semana en un sitio así precioso como este y reconstruir una casita así para ustedes, para tenerla para los fines de semana o incluso para vivir en ella. Chicos, escuchen esto. Con el calor que hace esta agüita, chicos, Mira qué rico. como el hielo, ¿eh? Oh, está fresquita. Qué rico. De lujo, ¿no? Está helada, ¿eh? Está heladísimo. Miren, chicos, qué rico, miren. Miren qué maravilla. Qué rico. Fíjense. Y agua cristalina, fría como el hielo, el agua de manantial. Esto es una maravilla, chicos. Esto es delicioso. Yo no te lo juro, si pudiera, me metería. Si tuviera esto más amplitud, mira hasta el muco que hay aquí. Sí, hace un calor. El agua está como el hielo, chicos, deliciosa. Qué rico. Estos chicos, qué bueno. Bueno, chicos, ya vamos de vuelta. Que ya llevamos un buen rato de caminata. Creo que nos falta todavía media hora más para llegar abajo. O sea que nada, bueno, me despido por hoy, chicos. Venga, hasta luego. Hasta aquí la exploración de hoy. Like si te gustó el vídeo y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más personas y esta gran familia siga creciendo. Suscríbete y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de los nuevos vídeos que están por venir. Sin más, cuídense mucho y les espero en el próximo vídeo. Un saludo.